Le queremos agradecer a Marcos Pozzi, integrante de la Comisión Interna y secretario de Salud Laboral de la Federación Aceitera, que nos atienda. Marcos, Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Bien, bueno, yo no sé si se resbaló la paritaria en este caso, pero superaron prácticamente el 15%, casi llegan a un 20% y creo que no sé si no está la cláusula gatillo de por medio, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, en realidad nosotros año a año venimos discutiendo siempre la paritaria desde el convencimiento de que el trabajador tiene que cobrar el salario mínimo vital y móvil. Ajá. A nosotros el salario mínimo vital al 1 de enero nos daba 30.650 pesos para el trabajador inicial. Sí. Eso es lo que fuimos a discutir y bueno, eso es lo que conseguimos. Se transforma después en esto que sí, un 19.9 creo que es en porcentual, pero bueno, es una experiencia que venimos repitiendo año a año, siempre discutiendo el salario mínimo vital. Bueno, a lo mejor a ustedes no les llama la atención porque creo que siempre lograron acuerdos importantes o satisfactorios para ustedes, ¿no? Pero hoy por hoy, cuando hay esta problemática paritaria en la República Argentina, este reclamo de que el 15% no alcanza porque la inflación ya dejó de ser ese número y se va hasta un 22, 24, 25%, la tosudez de cierto sector del gobierno para decir no, es el 15, se lo dan en cuotas y después reabrir una paritaria. Sabemos lo que sucede cuando hay una promesa de reapertura de paritaria, después hay que ver cuándo, si se dan los tiempos y una vez que se reabrió comienzan las discusiones, sacar la cláusula gatillo, que fue lo que solucionó el problema el año pasado y me parece lo más lógico para que no se pierda el poder adquisitivo. Y bueno, y esta situación hoy por hoy que se da, miran a ustedes, a los trabajadores de la Federación Aceitera en la República Argentina y dice, bueno, si ellos lo lograron, ¿por qué no? Es como que están abriendo una puerta. ¿Cómo llegan a este acuerdo? Bueno, ese acuerdo, esa pelea por el salario mínimo empezó allá por el 2004 y nosotros, si bien tenemos dentro del convenio, las cláusulas gatillo siempre estuvieron dentro del convenio, nunca se planteó la discusión salarial por una futura inflación. Sí. Generalmente la pérdida de salario que tenés durante el año que viene se vuelve a discutir la reestructuración del mínimo vital. Ya te digo, desde el 2004 a esta parte estamos hablando de 14 años más o menos de lucha para llegar al mínimo vital y Sí. En un momento también se dijo que era porque nosotros trabajamos dentro de un sector que es uno de los sectores más beneficiados por cualquiera de los gobiernos que hubo. Sí. Pero tampoco creemos que es así. El salario mínimo vital tendría que regir para todos los trabajadores y las explicaciones de por qué no lo pagan tendrían que pedírsela a cada uno a su sector, sea del Estado, porque me parece que las condiciones productivas del país están dadas como para que un docente cobre un salario mínimo vital como el nuestro. Bueno, hay que ver qué es lo que se hace mal para que ese docente hoy esté pugnando por salarios de 18.000, 20.000 pesos. Marcos, ¿cuánto hace que está en la discusión este año? Y esta discusión empezó, pasa que nosotros tenemos un conflicto desde mediados de enero, acá en Cargill, tanto en Villa Gobernador Galvez, en Santa Fe, como en Bahía Blanca y en Punta Alvear, un conflicto por despidos. Así que en sí el conflicto paritario fue cortito, fueron aproximadamente 15, 20 días, con una conciliación obligatoria que dictó el Ministerio. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, desde el principio o de mediados de enero nosotros venimos demostrando en nuestra lucha por la cuestión de los despedidos de qué es lo que somos capaces de hacer por llegar a los objetivos que pretendemos. En este caso, por los despidos, nosotros hemos hecho más de 63 paros sorpresivos dentro de las plantas, hemos hecho retenciones de tareas, hemos hecho kit de colaboración, usamos las herramientas básicas del sindicalismo, que también las estamos dispuestos a usarlas cuando son cuestiones salariales, que lo hemos hecho, seguramente vos te acordás, en el año 2015, Sí. hicimos un paro de 25 días por una cuestión salarial también, que nos querían poner techo. En ese momento en porcentaje era el 36.6 que se consiguió y el techo creo que era del 25.
Siempre se destacó, ¿no?, el arreglo que lograban los aceiteros, por eso muchos cuestionaban y hablaban de representantes, de empresarios, de connivencia con el gobierno y todo lo demás, como para tratar de justificar lo que ustedes están demostrando, una lucha para conseguir los logros que se proponen. A propósito de la situación de Cargill, ¿cómo está ahora, Marcos? Y hoy estamos en la misma condición. Cargill sigue sin sentarse a dialogar. Nosotros hemos agotado ese medio, lo hemos llevado hasta el límite. El tema del diálogo para nosotros era fundamental. Bueno, en su momento la empresa se cerró, y dicho sea de paso, provocó 2 lockouts el mes pasado, uno de 5 días y uno de 10 días, con la suspensión total de los trabajadores, la mayoría de los trabajadores cobrando mucho menos del 50% del salario, Sí. Con una medida que roza o es prácticamente ilegal dentro de las posibilidades de tomar medidas que tiene una empresa, sobre todo una empresa como Cargill, que no está en una etapa de crisis, que es la empresa que más ganancias facturó el año pasado, con 53.000 millones de pesos. Epa. Entonces, nosotros creemos también que es un conflicto insignia dentro de la federación, porque no habiendo salido la reforma laboral en diciembre, netamente que este intento de sometimiento a los trabajadores de parte de Cargill tiene que ver con una liquidación de la lucha colectiva dentro de la fábrica, muchos retoques a los convenios colectivos de nosotros, y que, te vuelvo a repetir, es insignia porque no me cabe duda que si nosotros acá perdemos esta lucha y no logramos que la gente sea reincorporada, después viene por los demás trabajadores aceiteros y trabajadores de otros sectores que son mucho más vulnerables, no solo salarialmente, sino en cuanto a respaldo en cuestiones de despido, me parece. Sí, Marcos, a propósito, un tema, muchos dicen que por el tema de la sequía, esto estaría bajando la producción de soja, por ejemplo, en esta campaña, que habría cerca de 10 millones menos de toneladas, cayendo de 57 a 47 millones de toneladas, pero que habría un stock como para poder sostener, si esto ocurre, algo que tiene que ver con la campaña 2016-2017, cerca de 35, 36 millones de toneladas. ¿Estos números son así? ¿Es cierto esto? Es totalmente cierto. Nosotros uno de los estudios que se presentan generalmente en los plenarios nuestros, Sí. que es en donde se plantea y se vota por la discusión salarial, es ese. La empresa del 100% de soja que hay sembrada, el 30% se guarda. Sí. Se guarda en silo bolsa, se guarda por especulación financiera, se guarda año a año, y en este caso va a pasar lo mismo. Lo que se va a hacer es moler soja vieja, soja de 1 o 2 años atrás, pero no va a haber una merma en la ganancia de estas empresas. Yo creo que al contrario, que se acomodan. Sí hubo una reestructuración general y como un intento de monopolizar ciertos sectores de la agroexportación, sobre todo acá en la zona, con las cuestiones de puerto, que yo creo que ahí es donde está la jugada fuerte de ellos, de cómo se distribuye la misma cantidad de soja que se distribuía entre 10, 12 empresas, ahora se van a distribuir entre 3. Me parece que la discusión viene por ahí, pero que se vaya a sentir flaqueada en algún momento la cosecha por la sequía, no, eso no es real. Y cuando entre al mercado, cuando la producción a través de la soja se convierta en aceite, eso se va a sentir el tema de los precios, porque una cosa es 2016-2017, una cosa es 2017-2018. Me parece que los precios cambiaron y mucho, lo que tiene que ver con exportación también, el precio del dólar, todo eso modifica, porque ya hay muchos lugares donde esta estampida del dólar, que se lo ha parado momentáneamente, dice que muchos mayoristas ya comenzaron a remarcar los productos. Sí, me parece que eso es una pelea que hay que darla, discursiva, porque si no siempre parece que lo que genera el aumento del aceite y de los derivados de la soja es el salario de los trabajadores, y en realidad el salario de los trabajadores no llega a afectar el 1,5% de la ganancia.
indudablemente que va a haber un aumento de precios, pero tiene más que ver con las corridas cambiarias, el aumento del dólar y el hecho de que estas grandes agroexportadoras elijan sacar del país y traer divisa extranjera a sostener el mercado interno, y que nosotros tengamos que traer productos terminados a nuestro país, en donde tranquilamente podría estar sostenido por el mismo mercado interno. Pero bueno, son decisiones políticas. Me parece que, por eso te digo que es una pelea discursiva que hay que dar, porque yo creo que la gente que es la que termina sufriendo todo este tipo de cambios tiene que entender por qué pasan, y cuando, sobre todo cuando hay políticas que favorecen tanto al pueblo, a esto del aumento del dólar, que influye directamente en los combustibles y indirectamente en los productos de la canasta básica. Hay que sumarle los tarifazos, hay que sumarle los techos salariales al sector público. Sí. Hay un ataque, me parece que masivo, crudo y con un intento de sometimiento del trabajador, que hay que darle esa pelea, me parece ahora, porque si no seguimos siempre en lo mismo y siempre el culpable es el más débil. Claro, peleas que vas desgastando, ¿no? De un sector a otro, de un lugar a otro, y eso me parece que va en detrimento de la sociedad argentina, mejor dicho, del ser humano, del hombre, del trabajador, del funcionario, si uno cree, porque después ya no se le cree prácticamente nada, de aquel trabajador que sufre las consecuencias y que va sufriendo una decadencia económica. Son estas luchas intestinas que me parece que no le hacen muy bien a la Argentina. Claro, hablar de negociaciones, la verdad, también es prácticamente imposible, ¿no? Sentarse en una mesa sin tapujos, sin medias tintas, decir lo que uno piensa, el otro también, y tratar de llegar a un acuerdo. Bueno, pero para eso hay que tener la voluntad de hacerlo, no sacar ventajas y no especular con intereses de un lado y del otro. Claro, y totalmente, sobre todo con este gobierno que se tildaban de dialoguistas, y yo creo que la verdad, de dialoguistas no tienen nada. Sí, la verdad que muchas cuestiones que se dijo en su momento, que se creyó, y después cuando pusieron los pingos en la pista resulta que no eran caballos, sino que eran otras cuestiones, otros animales que no podían ni siquiera llegar a correr. Por eso las expectativas de ganar la carrera contra la inflación, contra la pobreza, contra la inseguridad, bueno, me parece que todavía estamos carreteando en la pista, ni siquiera levantamos velocidad. Bueno, Marcos, recordamos cómo fue el arreglo, un 19%, dicen algunos, y atando cabos que podría estar llegando a un 22% el arreglo de ustedes, con una reapertura, con una cláusula gatillo. ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? Bueno, el acuerdo en realidad la propuesta de las cámaras fue llevar la discusión a enero. Ajá. Retroactivo a enero. Retroactivo a enero, así que nosotros a partir del 1 de enero pasamos a cobrar 30.650, con el retroactivo ahora a fin de mayo, y un bono que de 26.800 pesos por única vez. Bueno, más que conforme están, ¿no es cierto? Sí, más que conforme, porque sobre todo también venían con una carpeta en donde intentaban flexibilizar 8 puntos de nuestro convenio, puntos básicos, puntos que tienen que ver con luchas que nosotros damos diariamente, y uno atacando directamente a la huelga. Y la rechazamos y bueno, y quedó en la nada. No se llevó adelante eso, porque para nosotros era casi tan importante como el salario defender esas conquistas que se han logrado, que ni siquiera la hemos logrado nosotros, que viene de antes de nosotros. Sí, cierto. Siempre se remarcó el sector aceitero cómo realizaba las paritarias. Eso es cierto. Bueno, Marcos, te agradecemos este contacto. No sé si decirte felicitaciones, ¿no? Porque no es una carrera que se ganó, no es un partido de fútbol. Es una lucha que desgraciadamente hay que llevarla a cabo. Y si la ganaste, porque la llevaste a cabo. Y si la llevaste a cabo es porque la situación está complicada o se sigue complicando. Te mandamos un abrazo y gracias por este tiempo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias a ustedes por las palabras y por difundir el conflicto y bueno, darnos la oportunidad de contar nuestra idea, nuestra perspectiva. Bueno, muchos lo van a poner como parámetro, ¿no? Como referente cuando tengan que seguir charlando, porque ellos sí y nosotros no, van a decir, ¿no? Más allá que esto tenga que ver con el sector privado también. Bueno, pero
la cuestión va a estar sobre la mesa, o para todos o para ninguno. Me parece que ya eso se ha desvirtuado, se ha resquebrajado y a partir de ahí cada uno tratará de sacar provecho, meterse por alguna de las endijas que ha quedado. Marcos, gracias nuevamente, un abrazo. Un abrazo, Gustavo. Gracias. Marcos Pozzi, integrante de la Comisión Interna y secretario de Salud Laboral de la Federación Aceitera, que arregló, dicen, un 19%, que atando algunos numeritos que están por abajo allí respecto a los bonos que se le da y todo lo demás, se estaría llegando a un 22% de aumento retroactivo a enero, ese bono de 26.000 pesos por única vez. Me parece que es una situación importante.